La tele, de UCB Televisión, señal digital, para todo el país, o gran parte del país, la señal también online, ucbtv.cl, la radio UCB, cumpliendo prácticamente 30 años, este año, digamos, es 3 décadas, imagínate cómo está de ambientada, ¿no es cierto?, de metida en el gusto popular, ¿no es cierto?, de la gente de aquí de nuestra quinta región. Y las redes sociales, estamos en Santiago, ahí está Santiago, aquí comienza. Bienvenidos, inicia el Punto Online, programa multimedios, ¿eh? Radio, televisión decíamos, y redes sociales, actualidad y tendencia en vivo y en directo. Santiago por ahí, Valparaíso por acá, eso, nublado, frío para muchos. Y hablando de frío, ahí está Farellones. Bueno, ahí estamos, son los nuevos tiempos, digamos, estamos hablando, no de primavera, digamos, pero ya cambió la hora, definitivamente se anticipó en una hora, entonces ya como que va cambiando paulatinamente, de repente es como que no nos damos cuenta y de repente llegan los días bonitos y todo lo demás. De hecho se disipó, ese es el término que se ocupa, ¿eh? Se disipó la lluvia que venía. Pasa muchas veces eso, ¿eh? Oye, le voy a preguntar inmediatamente a don Franco Lotito, nuestro amigo habitual, ¿no sé, todos los días lunes para inicio de semana. ¿Cómo está Osorno? Bienvenido, don Franco. Hola. ¿Qué tal? Gusto de saludarte. Por acá se está despejando, con frío, eso sí, pero va a aparecer un sol esplendoroso nuevamente. Ahora, ¿cuánto va a durar? No lo sabemos. Ya. Bienvenido, amigo mío. ¿Cómo estuvo el fin de semana? ¿Todo bien por allá? Bien, afortunadamente. Y espero que en el caso tuyo también, pues. Sí. Felizmente todo bien ahí en familia, se trata de descansar también, de aprovechar esos instantes y de preparar el programa que lo hacemos con tanto cariño, ¿no es cierto?, con tantas ganas, este Punto Online entre las 12 y las 2 de la tarde todos los días. Quiero comenzar lamentablemente por un hecho terrible, la muerte de 2 funcionarios policiales con este accidente automovilístico. Con un conductor en estado de ebriedad que huye, que colisiona posteriormente. Tenía 6 detenciones por conducción en estado de ebriedad. El sujeto que protagonizó este choque en que murieron 2 carabineros. Y nos sumamos obviamente a las condolencias de la institución y también, obvio, para la familia, ¿no es cierto? Ahí está la imagen de la institución donde murió el sujeto que protagonizó el accidente, pero también 2 carabineros en los Andes, después de que escapara de la fiscalización. Fueron perseguidos ahí. El suboficial Alejandro Andrés Guerrero y el sargento primero Raúl Eduardo Villegas Ortiz. Resultó gravemente herido también el sargento segundo Manuel Eric Cáceres Saavedra. Hay algunos medios que indican que estaría con riesgo vital, otros que, bueno, no le asignan, digamos, esa gravedad a sus lesiones. Como sea, es un hecho muy lamentado, nuevos mártires institucionales, ¿no es cierto?, para el cuerpo de carabineros. Franco, ¿qué te puedo decir?, ¿no es cierto?, es lo que hablábamos en algún momento, que se inmola una persona, ¿no es cierto?, con acciones de este tipo. Están cumpliendo su función, su misión. Totalmente, y es una pena, es lamentable, digamos, que este tipo de cosas sucedan. Y más todavía por lo que tú señalas, de que este tipo tenía una cantidad de cosas en contra, digamos, en términos de 6 ya denuncias, digamos, con respecto a estar manejando en estado de ebriedad. La verdad es que uno se pregunta cómo es posible que nuestra justicia permita semejante tipo de cosas. Yo de verdad no lo entiendo, Jorge, de veras que no lo entiendo. Lo mismo, digamos, cuando sueltan asesinos, confeso, digamos, gente que ha hecho realmente cosas bárbaras, digamos, y los encuentras tú en la calle al poco tiempo, y bueno, y vuelven a delinquir, que lo hemos hablado tú y yo. Entonces da rabia, molestia, y obviamente es trágico una cosa así. De verdad que uno lo siente, lo resiente mucho. Habrá que establecer qué es lo que dice la justicia, si esa persona que estaba con 6, ¿no es cierto?, el historial policial incluye 6 detenciones en estado de ebriedad y todo lo demás. Si se le había quitado la licencia, ¿no es cierto? Si estaba conduciendo sin licencia, bueno, pero si estaba con licencia, bueno, ahí hay algo que no está funcionando, ¿no es cierto?, y que debiera de atenderse en resguardo también por lo que venga, digamos, en 2 semanas más, ¿no es cierto?, que es el 18 y toda la huelga y toda la parafernalia, ¿no? Sí. Totalmente de acuerdo, absolutamente, totalmente de acuerdo. Bueno,
Muy dramático, muy lamentable el hecho, así que eso, hacemos consideración a este tipo de noticias. Oye, y en el mundo, quería también hacer mención, Franco, lo que está sucediendo en España. Tú sabes que en España ya de repente tienen muy buen clima, pero de repente les llegan las tormentas y todo lo demás, ¿no es cierto? Oye, y ahí estábamos viendo algunas imágenes, les ha tocado duro, ¿ah? Y es lo que se ha visto en el último tiempo. A ver, tengo amigos ahí que me mandaban algunas informaciones. Les ha tocado duro, ¿ah? Así que, bueno, tanto es así que fueron suspendidas algunas de las actividades artístico-recreativas allá en España, ¿ah? Y está Juanes. Fíjate que Juanes hizo, a ver, voy a soltar ahí la pausa, a ver si podemos poner ahí el... Estoy aquí en Mérida, Extremadura. Y vamos a tocar en un lugar espectacular que se llama el Teatro Romano, la cosa más hermosa del mundo. Yo venía pues soñándome este lugar. Ha caído un palo de agua, la cosa más hijo de puta. Entonces el lugar literal, que era al aire libre, se inundó. Así que estamos acá en el hotel y ahí están algunos fans afuera, entonces vamos a ir a cantarles algunas canciones. Porque hay algunos que vinieron desde Huelva y de otros lugares cercanos, 60 kilómetros, en fin, no sé. Así que me acompañan, ¿viste? Oye, y al final sale a tocar a la calle ahí, mira. Se asoma del hotel y se pone a cantar. Qué buena. Sí, en el fondo es darle humanidad, ¿no es cierto?, y sentido a su carrera, a su expresión musical. Y si no funcionó, digamos, donde tenía que hacerse por motivos de lluvia, qué sé yo, viento y todo lo demás que está afectando fuertemente con harta intensidad, con víctimas fatales y lesionados también allá en España, bueno, se hace, ¿no es cierto?, con el cobijo ahí al alero ahí del hotel, pero deja contento por lo menos a la gente que se va acercando ahí a verlo. Eso es lo que falta también, ¿no es cierto?, de los artistas, buena onda, esa convivencia sana, ¿eh? Sí. Una nota de alegría pues, ante tanta tragedia. Y ojo, en este minuto hay que decirlo, no hay ningún país que se exima de que pase este tipo de situaciones. Ya lo hemos visto en Chile, digamos, en estos últimos 2 meses, 3 meses, digamos, 2 veces hemos sido realmente atravesados literalmente, digamos, por una ola de agua incontenible. Bueno, está pasando en España, en Estados Unidos, en Grecia. En sí. Grecia, bueno, están los incendios. En Italia también, efectivamente, un problema gravísimo. Por lo tanto, desde ese punto de vista, no hay país que se exima de este tipo de situaciones, lamentablemente. Ok, bueno, eso queríamos decirlo previamente, entramos en terreno de la conversa, entonces, como todos los días lunes, como una manera de terapia, digamos, nos sentamos en este coaching, en este sofá, en este sillón virtual, digamos, que hacemos con don Franco allá en Osorno, para comentar la actualidad, las cosas que se viralizan, estas cosas mundanas, ¿no es cierto?, pero que nos permite reflexionar también. Por ejemplo, la necesidad, a ver, ¿qué necesitan los niños en la vida? Es que usted publica tantas cosas, amigo mío, me gusta eso. ¿Qué necesitan? Buena pregunta en todo caso. ¿Qué necesitan los niños en la vida, don Franco? Oye, es una pregunta... Aparte de amor, ¿no es cierto?, de cariño, de hijo. Bueno, lo que tú acabas de señalar, aparte del afecto, del cariño, del amor, digamos, efectivamente, que necesitan los niños, que eso es indudable, digamos, la conditio sine qua non, pero también, efectivamente, tenemos que a muchos expertos en psicología y crianza de los niños, así como también distintos enfoques religiosos y posturas religiosas y filosóficas, oye, dicen que es tremendamente importante que efectivamente estos niños requieran, digamos, ciertas cosas que están relacionadas con, por ejemplo, el aprender a tener respeto por el otro, ¿ya? Hacer propio el valor, digamos, el principio del respeto por el otro, ya que este es uno de los principios, digamos, uno de los valores fundamentales que el ser humano debe desarrollar desde pequeño, ¿ya? Y que debe estar siempre presente en la forma de interactuar con las demás personas, una buena manera de interactuar. Tanto así que el filósofo chino Confucio decía que si no hay respeto, no hay forma de distinguir a los hombres de las bestias. Por lo tanto, mira, ese es uno de los elementos, aparte, digamos, lo que tú bien dijiste, del cariño, del amor, del afecto, digamos. También tenemos el famoso control de impulsos, ¿ya? Por cuanto, de acuerdo a expertos como el doctor Daniel Goleman, que debería haber recibido hace mucho tiempo atrás el premio Nobel, digamos, si existiera de psicología, pero no existe, digamos,
Bueno, él y otro colega mío, Walter Mischel, señalan, digamos, que es importante que las personas desarrollen el control de impulso, que está asociado a la inteligencia emocional. Si tú te das cuenta, cuando uno tiene estos elementos, el respeto por el otro, el control de impulso, cuando hay humildad también a propósito, que no es una debilidad, ¿ya? El ser humilde en realidad es una tremenda fortaleza, o sea, ser capaz de reconocer un error y reparar el daño hecho, por Dios que hay que tener fuerza, energía, voluntad, digamos, para efectivamente ser humilde y hacer ese tipo de cosas. También el tener autoconciencia de responsabilidad, o sea, esta capacidad de efectivamente pensar, oye, en que yo puedo, primero que todo, ser un aporte, el pensar, digamos, que yo efectivamente puedo ofrecer, digamos, desde pequeñito, ya mi capacidad, digamos, de cooperación. Mira qué importante, digamos, lo que señalan estos expertos. Insisto, estamos hablando de gente que sabe mucho al respecto de lo que estamos conversando, pero también de ciertas posturas filosóficas e incluso religiosas que dicen, oye, no solamente el cariño, no solamente el afecto, no solamente el amor, sino que también el fijar ciertos lineamientos, ciertas reglas, digamos, para que el niño se desarrolle en forma integral, sí, en forma armónica. ¿Te das cuenta? Sí, absolutamente. Un marco, ¿no es cierto?, mediante el cual se le pueda diseñar, ¿no es cierto?, un derrotero, un camino, para que el niño, digamos, crezca de buena manera, así como los arbolitos que no tienen el palito y se empiezan a chocar con el viento, ¿no es cierto? Aquí el joven, el niño, ¿no es cierto?, que recibe la instrucción, que recibe el afecto y el cariño derechito por la vida. Oye, fíjate que es importante todo esto que hablamos, Franco, porque cuando uno, incluso en la postura del día a día, ¿no?, cuando uno llega, por ejemplo, a pedir algo a un negocio y dice, buenos días, podría, mira, ando buscando tal cosa, pero con amabilidad inmediatamente te cambia, ¿no es cierto? Hay una reacción en positivo. Si tú llegáis, oiga, pero atiéndame, pues, entonces inmediatamente generáis, y eso es, pero todos los días se ve a diario. Todos los días se ve a diario. Ya, bueno. Y es algo que efectivamente genera rechazo. Pues, sí, claro, te corta el tiro todas las buenas intenciones. Hasta ahí no va a llegar. Así es. Oye, ahora, el arte de la comunicación efectiva, a propósito que en algún instante atrás estaba Camila Vallejo, la vocera de gobierno, está haciendo un punto de prensa que ya vamos a detallar en qué consistía, en referencia a los 50 años del golpe militar. La comunicación efectiva, ¿qué considera, amigo mío? Mire que todo el mundo anda con esto, comunicarse bien y comunicar bien. ¿Qué es lo que es? Efectivamente, lo que pasa es que son dos cosas distintas. Una cosa es hablar y otra cosa es comunicar, ¿ya? Nosotros enviamos eso, es un comunicado, no un hablado. Por lo tanto, desde ese punto de vista, hay una diferencia tremenda entre una cosa y la otra. Y por lo tanto, digamos, cuando uno quiere hablar de comunicación efectiva, ¿qué es lo que tiene que hacer? Primera cosa, ¿ya? Del punto de vista, reflexionar antes de hablar. Es decir, tú tienes que pensar un par de segundos. El mínimo, ¿no? Lo mínimo, de ahí se parte, digamos, lo básico del punto de vista de lo que estamos hablando, porque hay gente que no respeta eso. Luego, preguntar a nuestro interlocutor todo aquello que sea necesario. Y cuando uno pregunta, significa que además ha escuchado en forma activa. ¿Qué me está diciendo esta persona? Por lo tanto, yo también hago algo que pocas personas hacen. Observar el contexto, observar a la persona, su postura corporal. Por lo tanto, desde ese punto de vista, yo estoy juntando un montón de cosas. Primero, reflexionar. Segundo, digamos, preguntarle al sujeto. Tercero, escuchar en forma activa. Cuarto, observar, digamos, su postura, el mensaje que manda el cuerpo. Y en base a eso, actuar, digamos, ajustar las palabras al contexto, a la situación, a la necesidad del momento. ¿Por qué te lo digo? Porque lamentablemente nos encontramos con individuos muy narcisistas que están tan enamorados de sí mismos y están tan encantados de escucharse a sí mismos que jamás prestan atención a lo que tengan que decir los demás. Y ahí se elimina toda posibilidad de establecer algún tipo de comunicación efectiva. Y además, súmale a lo anterior, la proverbial incontinencia, yo la llamo incluso diarrea verbal, ¿ya?, que tienen algunas personas, porque simplemente, claro, les sale una cantidad de barbaridades de adentro que molestan e incomodan a todos quienes lo escuchan. ¿Te das cuenta? Oye, por lo tanto, Franco, ¿y cuál es el narciso? Es
es quien lo demuestra también, ¿no es cierto? Porque todos en el fondo somos un poquito narcisos, nos gusta sentirnos bien con nosotros mismos y estimamos que somos lo mejor del mundo, qué sé yo. Entonces, ¿el narciso tiene que ver con quien proyecta también? ¿Tiene que ver algo de eso? Es un sujeto exageradamente enamorado de sí mismo. Esto está asociado a propósito con una historia, digamos, de la antigüedad, de los griegos antiguos, de un sujeto, digamos, que era muy, muy buen mozo, era hermoso el sujeto, y al mirar, digamos, al mirar en un pozo, ve reflejada una figura tan hermosa que el sujeto se tira, digamos, al pozo pensando, porque se enamoró de esta figura, pero era el mismo, es decir, a eso se refiere cuando... Y se ahogó. Justamente, pues, por lo tanto, ese punto de vista es una exageración, es un amor hacia sí mismo exagerado, una especie de también de rechazo hacia los demás que no están a su altura. Por lo tanto, ese punto de vista, uno tiene que ser, efectivamente, digamos, quererse un poco, digamos, tener una autoestima, claro. No es malo, pero no dice la ola, digamos, tener un equilibrio. Siempre lo que hemos hablado, balancear. Así es, ahí es donde filosofamos tú y yo, pues ahí es donde hablamos justamente de cosas que son relevantes y uno puede aplicar, ¿ya? Y esto no es, no es como para pensar, oye, mira las cosas superficiales que dan estos dos. No, estas son cosas realmente que tienen profundidad. Hay gente que ha estudiado, hay gente que ha calificado este tipo de sujetos. Efectivamente hay un trastorno de personalidad debajo. Por lo tanto, digamos, hay que diferenciar a estos sujetos narcisistas, digamos, de sujetos normales con un ego, digamos, lo suficientemente bien planteado, digamos, para efectivamente también tener seguridad en sí mismo y obviamente, ojo, la autoestima pues, necesaria. Oiga, algunos rasgos de personalidad se puede someter a un análisis psicosomático, ¿no es cierto? Porque, a ver, por ejemplo, los efectos que tiene un hipócrita, un cínico, te puede llevar también a algo somático, a algo del cuerpo, a un trastorno, no sé, orgánico, fisiológico, metabológico, no sé cómo quiera decirlo, o médico tal vez, ¿no es cierto? Porque usted escribió eso, no me diga que le hace mal al corazón esto de ser cínico, hipócrita. Es que es tal cual, Jorge, efectivamente hay diversos estudios y uno de los más importantes lo llevó a cabo la Universidad de Michigan. Esto a propósito que estamos hablando tú y yo, cualquier persona interesada que quiera profundizar, es cosa de que coloque efectivamente hipocresía, estudio de la Universidad de Michigan y se va a encontrar, digamos, con un resultado extraordinario. En este estudio participaron, ojo, más de 6.000 personas, o sea, es un contundente estudio, entre hombres y mujeres que iban desde los 45 hasta los 84 años, y se detectó que aquellas personas, aquellos sujetos que disfrazan sus verdaderas intenciones bajo una máscara de fingida amabilidad, falsa sonrisa, efectivamente hipocresía, cinismo, o que llevan una doble vida, no solamente arriesgan el rechazo de la gente, el repudio, digamos, sino que incrementan de manera notable las probabilidades de sufrir severas complicaciones cardíacas, envejecimiento prematuro, digamos, una enorme cantidad de estrés. Obviamente, eso, ¿qué es lo que lleva? Oye, generan unas hormonas muy destructivas, cortisol, adrenalina, noradrenalina, es decir, elementos que son devastadores para el organismo. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, este estudio es muy señero con respecto a lo que significa ser hipócrita, ser cínico. Y tenemos mucha gente así, lamentablemente. Oye, ¿y el cinismo, la hipocresía, es para un episodio en puntual o es una conducta, es un estado de conducta latente, digamos, de alguien? Porque de repente uno puede echar una mentirilla, ¿no es cierto?, hacerse el cínico, el hipócrita, porque, bueno, no te convino, ¿no es cierto?, en algún momento, pero siempre eres como normal, digamos, pero en situaciones muy puntuales. Pero me imagino que hay características de personalidad que son sistemáticas, ¿no?, en esto, ¿no? Así es, hay gente que efectivamente por conducta normalizada, digamos, tiende a ser cínico, hipócrita. ¿Dónde lo encontramos? Lamentablemente también lo hemos hablado tú y yo, en el ámbito de la política. Lamentablemente la cantidad de políticos, y en todas partes, y da lo mismo la ideología, y de izquierda, derecha, de centro, da lo mismo, la cantidad de gente hipócrita en este ámbito es enorme. Y ocultan sus verdaderas intenciones. Siempre hay una agenda oculta. Piensa tú, digamos, en sujetos como Donald Trump,
ya que se lo pilló diciendo en los primeros 6 meses de su mandato alrededor de 10.000 mentiras. O sea, si tú dices en 6 meses 10.000 mentiras o falsedades o fake news, o sea, el ser hipócrita, el ser mitómano, el ser cínico, digamos, es una conducta permanente. Y eso, digamos, tú lo encuentras lamentablemente en mucha gente que ocupa puestos de importancia, digamos, especialmente, y es lamentable decirlo, en el ámbito de la política. ¿Ya? Oye, estamos haciendo pequeños pinceladas, ¿no es cierto? Pequeñas pinceladas respecto a los escritos, a las publicaciones que tiene usted en las redes sociales. Métase Franco Lotito Catino y va a llegar entonces a esto que estamos conversando. Ahora, el cinismo de repente es muy carevalo en el sentido de que todo el mundo sabe que una persona es cínica y el cínico como que no acusa recibo, digamos, de que todo el mundo sabe que es cínico. Y le da y como que sobrecae en la misma mentira, sabiendo que todo el mundo sabe que es mentira. Una cuestión súper rara, ¿eh? El cínico como que se abstrae él mismo y no se da cuenta que todo el mundo sabe que su condición, digo yo. Efectivamente, y ahí está asociado con la mitomanía, ¿ya? El sujeto se cree su propia mira. Cuando se junta, digamos, con la mitomanía, el individuo, el sujeto, se cree sus propias mentiras. Por lo tanto, desde ese punto de vista, lo que tú estás diciendo es absolutamente correcto, absolutamente verdadero, ¿ya? Él se cree lo que está señalando y por lo tanto, digamos, hay un autoengaño. Por eso que se habla, digamos, que hay una especie de trastorno de personalidad detrás de la hipocresía del cinismo cuando se mantiene evidentemente en el tiempo, y eso lo vemos, lo advertimos. Distinto a decir una mentirilla, digamos, decir de repente hacer alguna tontera, a mantener una conducta siempre en forma, digamos, permanente. Oye, ¿esto se puede tratar, don Franco? ¿Se puede manejar, guiar, mejorar? Hay ciertos trastornos que son tremendamente difíciles de mejorar. Ahora, si la persona, digamos, efectivamente se da cuenta porque alguien al que él quiere o estima, digamos, o considera como digamos, que le considera como un sujeto importante, es probable, digamos, que efectivamente el sujeto haga una especie de matizar, digamos, de controlar un poco esta situación. Pero es difícil cuando es parte de la personalidad que los sujetos hipócritas, digamos, que son así, digamos, efectivamente quieran recomponer su personalidad. Ahora, es posible, sí es posible, cuando hay deseo de cambiar, cuando hay fuerza de voluntad, cuando hay reconocimiento del hecho, digamos, cuando se practica una nueva conducta. Si tú logras juntar todo eso, es posible que logres un cambio, pero de otra forma es muy difícil. Oye, Franco, y todos decimos mentiritas, ¿sí? Sí, cierto, por supuesto. Cierto. Ahora, fíjate que yo creo que esto también hay que tratarlo psicológicamente en el sentido de que uno dice una mentira y con el tiempo casi la vas asimilando, casi te la vas masticando, digamos, y te la vas tragando enterita, digamos, y esa mentira ya forma parte de ti, digamos, y forma parte de una realidad que es mentira, pero está tan inserta, digamos, en tu texto, en tu capacidad de comunicar esa mentira, que al final ya la sientes parte y la haces realidad. Es como súper rara, es un tema netamente psicológico ahí, ¿ah? Sí, correcto, efectivamente. Por eso yo te digo que hay en el caso, digamos, cuando ya se produce un trastorno severo, como por ejemplo en la mitomanía, el personaje se cree, digamos, el cuento, sí. Se cree las mentiras, las fábulas, digamos, que inventa. Y desde ese punto de vista, mira el proceso, y ese, yo creo que es el caso más emblemático, digamos, que uno puede observar, el caso de Donald Trump. Él se cree absolutamente todas sus mentiras. Y es tan convincente, digamos, está tan convencido que le transmite a su público, y ojo, hay una cantidad de gente que le cree absolutamente lo que dice este sujeto, no obstante todas las pruebas y argumentos que hay en contra de lo que él dice o señala. Ya, cuidado que puede ser el próximo presidente de la República nuevamente en Estados Unidos, republicano. Oye, ¿quién otro está dentro de los republicanos allá? Por el momento corriendo más o menos solo, con una amplísima ventaja a partir de la fotografía esa que sale así. Sale como enojado, con el ceño fruncido, así, tosco. Bueno. Así es. Ya. Oye, hablemos de lo que acaba de salir, a propósito de lo que estábamos hablando, ¿no es cierto?, de los 50 años, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dio cuenta de los planes de seguridad. Son 102 actividades que se van a desarrollar fundamentalmente en la región metropolitana.
¿Qué más dice? Hay 7 presidentes de la República que tienen confirmada su asistencia a las actividades del 11 de septiembre. Hay 9 expresiones de la República que también tienen confirmada, 7 expresidentes, quise decir, su asistencia a las actividades oficiales a realizarse el 11 de septiembre, y un presidente de la República está por confirmar todavía. Por lo tanto, aquí hay un segundo foco de atención. Este es el tema de la seguridad para los exmandatarios y las visitas que están programadas para esta oportunidad. Cuéntame, sin entrar, digamos, digamos, al fondo, ¿cómo ves las armonías, los ambientes previos? Fíjate que, no sé si viste ayer en Mesa Central la entrevista al presidente Boric, para muchos dio como harta tranquilidad, como que a lo mejor en las expresiones previas que se le había visto en algún momento, se le había escuchado, están más templadas, digamos, en estas horas, porque ya estamos a horas, digamos, definitivamente del 11 de septiembre. Entonces, está dando como el paso necesario que necesita dar todo un país, digamos, para que haya buena onda, para que haya sintonía y que, pese a todas las diferencias que siempre las va a haber, podamos caminar juntos. Te escucho, Franco, lo que quieras decir al respecto. Mira, la verdad es que, igual que tú, esperaría, confiaría, deseo, digamos, que eso suceda, pero ya vemos, digamos, que hay un día que se dicen cosas destempladas, al día siguiente se tratan de matizar, pero ya se dijeron, es decir, hay como una autodescalificación y después efectivamente una autocorrección. Entonces, desde ese punto de vista es difícil el ver, digamos, una tendencia, ¿ya? Hay como altos y bajos. Un día estamos arriba, otro día estamos abajo. Volvemos arriba y volvemos abajo. Bueno, ojalá que lo último que señaló el presidente Boric se mantenga, digamos, efectivamente, porque ya ha generado una cantidad de división, de polarización, digamos, de crispación. Incluso él mismo en algún minuto dijo que está eléctrico, es decir, toca a una persona y efectivamente se produce el descalabro. Y eso es lo que lamentablemente, digamos, también la gente recuerda. O sea, ahí está, digamos, el hecho de ojalá que cambie el chip y efectivamente haga lo que tú dices, oye, que podamos caminar juntos, no tomados de la mano, pero por lo menos caminar juntos, digamos, hacia una meta, hacia un objetivo que sea beneficioso para todo el país, para los 19 millones de habitantes. Eso es lo que Oye, Franco, ya que hablamos tanto esto de la oratoria, de la comunicación, es súper complicado ser presidente, ser autoridad, ¿no es cierto? Y de repente, ante una entrevista, alguna cosa, ¿no es cierto?, el micrófono, y te preguntan y tú dices algo que se puede malinterpretar, se puede mal presentar también por parte del que está emitiendo, ¿no es cierto?, el comentario. Entonces es re complicado, ¿eh? Imagínate, además que tenés que cuidar sigilosamente todas las palabras, pero a veces estáis rodeado, estáis apurado, que tenés que ir, que tenéis otra actividad, y de repente te pillan. Entonces, a veces se caen en estas cosas, en una improvisación que te la cobra, en definitiva. Hay que tener mucho cuidado ya. Qué buen punto el que tú acabas de señalar, porque efectivamente en ocasiones la lengua va más rápido que la mente. ¿Te acuerdas lo que yo te dije? Que lo primero que hay que hacer es reflexionar antes de hablar, ¿ya? Reflexionar antes. Bueno, lamentablemente hay veces en que efectivamente la lengua parte antes que la mente, sí, que el cerebro. Sí, pero te pregunto, un periodista, Franco, el compadre no le dice, espérame, déjame reflexionar un segundito, a ver cómo lo voy a decir, espérate, esto primero. No, ojo, un par de segundos, tú lo puedes efectivamente, tú estás escuchando atentamente y tú puedes reflexionar un par de segundos. No son 10 minutos que vas a esperar el 8 o 10 segundos, no, un par de segundos, digamos, tú puedes efectivamente pensar antes de disparar. Sí. Ahora, ojo. O antes, respira profundo. En ese intervalo, en ese intersticio, como diría alguien, ¿no es cierto?, tú tienes para meditar un profundo, digamos, una profunda respuesta, digamos, sin mayores contradicciones. Porque efectivamente, y uno va pensando, digamos, efectivamente, qué es lo que estoy diciendo. Por ejemplo, cuando tú y yo interactuamos, evidentemente, antes de que tú efectivamente me termines de plantearme tu pregunta, yo estoy reflexionando, pensando, digamos, ¿qué es lo que me preguntó Jorge? ¿Qué es lo que yo debo armar como respuesta? Por lo tanto, hay una reflexión
no es que uno suelte la lengua, digamos, y salga lo primero que efectivamente le viene a la mente, porque eso es el error, lamentablemente. Y hay gente que se deja, digamos, de alguna forma, entra en un círculo vicioso. Una vez que entró, le cuesta frenar, porque hay gente que le cuesta frenarse, ¿eh? O sea, empezó a hablar y le es imposible parar. Sí. No, y además que siempre te van a enrostrar lo que dijiste, entonces al final tenés que corregir a medias lo que corregiste antes, entonces al final es una corrección sobre otra y es un enredo sobre otro, un desastre. Ya. Entonces, pensemos antes de hablar y ojalá que al hablar, digamos, en nuestra convivencia, digamos, democrática, a 50 años del golpe militar, podamos decir, estamos caminando hacia un mejor país. Eso es lo que deseamos todos. Ojalá. Oye, nos va pillando la hora, pasamos las 12:30, un gusto como siempre. ¿Quiere decir algo? ¿Sus redes sociales? Ustedes saben cómo digan. No, oye, lo que he dicho, la gente que se interese por nuestros temas, las temáticas que hablamos, oye, está todo a disposición. Es cosa de que coloquen mi nombre, doctor Franco Lotito, o como tú dices, Franco Lotito Catino, y el buscador automáticamente le va a encontrar un montón de información, artículos científicos, artículos de divulgación, están en la red y es gratis, acceso libre, todo. Que esté muy bien, amigo mío, nos encontramos el 11, el próximo lunes es 11, así que ahí tendremos el momento oportuno para hablar del tema. Que esté muy bien, cuídate, chao Franco. Un gran abrazo, que esté muy bien, cuídate. Chao, chao. Ahí está, don Franco Catino, entonces, Franco Lotito Catino, eso, en contacto con nosotros en el Ponte Online. Tenemos que hacer la primera pausa, pasadita a las 12:30 horas, pero que sea con nosotros, compartamos la conversa. Luego vamos a estar con don Jaime Bravo, que ya lo veo.